La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí realmente es un gusto. Y cuando nos encontramos con gente conocida de muchos años, que brilla por sí misma, que busca permanentemente una faceta nueva. Esto le pasa a la gente que es muy inteligente, muy intuitiva, muy carismática, que de pronto puede hacer una vez una caracterización de Marilyn Monroe y hoy estar siendo una comunicadora social que domina y estudia los medios digitales, que asesora a grupos de trabajo y grupos de estudio que son muy importantes. Entonces, es para mí un gusto volver a recibir casi a una hija. Aunque no nos hayamos visto durante muchísimo tiempo, es como una hija. La edad de mis hijas, Sol Bauzá. Muchas gracias. Estoy feliz de estar acá contigo y estoy feliz de que estés brillando tú, haciendo pensar, haciendo preguntas que hacen pensar tanto, con la sensibilidad y todo lo que siempre has puesto en juego como comunicadora, que lo respeto, que me inspiró y que cuando coincidimos fui tu invitada en La Sed y el Agua, en esa época que después siguió otras épocas donde estuve con ese desafío. Sí. En Canal 5, TNU y con todos los nombres que le pongan, pero que es el canal público y siempre lo fue en sus muchas identidades y épocas. Pero bueno, desde el cariño viene de ahí y el respeto está, y muchas gracias por lo que decís. Sol, está pasando algo muy doloroso, que es la permanente percusión de noticias que duelen hasta el alma, que rápidamente desaparecen, increíblemente, cómo es la continuidad en estos tiempos de la muerte de niños en forma violenta. ¿Qué te hace resonar eso? Bueno, muchas cosas, Raquel. Yo soy mamá, me defino activista y a veces me definen, a veces militante, que tiene ese sesgo, no sesgo, pero bueno, a mí me remite a una época oscura, ¿no? De Mili, la raíz. Prefiero activar, que tiene que ver con el tratar de cambiar y revertir lo que nos parece injusto, lo que nos conmueve, oprime, indigna. Entonces me hablas de infancia y estamos en noviembre, estamos en un mes en el que se celebran los derechos de niños, niñas y adolescentes, que son derechos vulnerados y además históricamente desconocidos. Porque, y me decís dónde te resuena, cómo ordenar para entonces que quede claro y que esto sea un diálogo lo más jugoso y también alejado de lo confuso, ¿no? Porque toda la data, bien decías recién, que puede abrumarte. ¿Cuál es la diferencia entre una enciclopedia y una novela que te conmueve? Lo que hoy en términos de comunicación, si se quiere convergente, se habla del cuentito o storytelling, que conmueve más un storytelling estratégicamente que todos los indicadores y monitores y cifras que te pueden abrumar del abuso infantil o del maltrato a segmentos oprimidos, que no son solo la infancia, sufren más, son más vulneradas, duplica la infancia en Uruguay a la pobreza. Eso es Hay una infantilización de la pobreza. Es muy fuerte. Ahora, viste que cuando se habla, Sol, de infantilización de la pobreza, parece que los niños vivieran solos. Y feminización, por eso quiero articular con serenidad. ¿Viste cuando uno se separa? Yo quiero ir despacio porque vos sabés Tranquila. Que la pasión sí, somos iguales. nos gana. Entonces, ¿sos geminiana? No. Soy sagitariana. Ah, bueno. Soy una centaura apuntando al cielo sí. con esa soñadora con las patas en la tierra, como está el centauro. Bien. Y bueno, esa imagen me parece linda porque habla claro de dos dimensiones que tenemos las y los humanos, que son soñar fuerte, pensar mucho, querer trascender,
con la conciencia, pero somos biológicos, somos bichitos. Claro. Que nos ponen en relación y a convivir y estamos sometidos a todas estas emociones que debemos regular y estos desafíos que en la convivencia, en principio con nosotros mismos y luego con nuestros pares y luego con nuestros impares, es decir, con aquellos disidentes a lo que nos parece y sentimos que el debe ser, es un gran desafío la paz y la armonía social. Entonces, sin ponerme tan ambiciosa como hablar de esa coyuntura o lo macro y tratando de ir a lo chiquito, ¿no? A mi ámbito y mi entorno. Me decís, ¿qué te resuena, Sol? Yo estoy cada vez más centrada en tratar de, desde donde puedo, incidir en revertir lo que me parece injusto. ¿Por qué? Porque hay heridas infantiles que están identificadas y yo vengo y estoy y quiero seguir avanzando hacia las ciencias sociales, que son las ciencias que estudian el comportamiento humano. Entonces son las que nos permiten identificar y comprender fenómenos. A lo largo de la humanidad hay cuestiones cíclicas y si se repiten estaríamos empezando de cero, sorprendiéndonos y diciéndonos esto ahora porque ahora. En los discursos, y somos ambas comunicadoras, podemos coincidir en que está bueno hablar de fenómenos, ¿verdad? No es me pasa, te pasa. Hay cosas que ocurren, son transversales y son fenómenos colectivos, ¿bien? Entonces, un fenómeno que hay, sí, hay una infantilización de la pobreza, de niños que no están solos, que son cuidados, hasta 300.000 años, estadística y mayoritariamente por mujeres. Eso es data. Entonces ahí ya ni siquiera empiezo con editorializar o qué me parece o cómo podríamos interpretar. Eso es data, datos duros. Las mujeres estadísticamente y de forma prevalente sostenemos el hogar, sostenemos los cuidados, sostenemos a las niñeces, sostenemos a las vejeces. Sostenemos a las vejeces. Entonces desde todo eso se generan consecuencias, desguarnecimientos, problemas que son abordados por políticas públicas, sobrecarga emocional. Hay de todo. Entonces, si nos queremos centrar y vos me preguntás, Sol, ¿cómo esto te resuena? ¿O qué puedes hacer al respecto? ¿O en qué estás? Bueno, en la diaria tratando de reaprender sobre estereotipos que me fueron inculcados, que por mi generación no estoy deconstruida en esa percepción del mundo de que el hombre es proveedor, la mujer es la sostenedora, el mandato de la maternidad, de los cuidados, de lo doméstico. Todos los días me deconstruyo y en ese sentido creo que faltan kilómetros, que a veces hay una percepción de que ya está todo hecho, está entendido, todo es muy igualitario, equitativo y paritario y no, para nada. Y ahí venimos desde las ciencias sociales o desde la investigación o desde la data a decir, acá tenemos estos datos, encuesta Usina de Percepción Ciudadana, encuesta esta, encuesta lo... Y esos datos nos hablan de que nos falta mucho, les dedicamos más horas a los domésticos y a los cuidados las mujeres, eso nos lleva a un rezago en nuestro desarrollo profesional, académico, pero además básico de bienestar. Y te voy a poner un ejemplo. Como parte de lo que intento hacer para revertir esto que me duele, vos hablabas de dolor hace un rato, que me duele y me importa, yo estoy haciendo algunos estudios de posgrado. Yo, después de 25 años de abandonada la carrera de comunicación, porque estuve ejerciendo esta profesión tan hermosa, sin el papelito. ¿Cómo nos cambia? Se volvió esencial el papelito. En los 90, claro, veinteañera, ¿para qué quiero el papelito? Yo trabajaba desde el primer año de facultad. Yo hice un año en la pública y después un año, y después la carrera completa en la Universidad Católica. En aquella generación 94, los docentes que nos enseñaban a comunicar desde distintas disciplinas, la semiótica, la antropología, el periodismo, tuvimos una Teresa Porcecansky, una Ilia Moreira, un Leonardo Aber con un Tomás Lin, porque son únicos, un Rafael Curso así, ninguno era licenciado en ciencias de la comunicación porque no existía esa licenciatura como tal, que tan vertiginosamente se ha especializado tanto al punto que hay estancos donde en sí mismo te lleva la vida especializarte. En aquel momento licenciados en comunicación éramos todos. Se desdibujó por el avance y desarrollo de no solo las tecnologías. Claro, la inteligencia artificial. No solo las tecnologías y las plataformas. La forma de comunicarnos en tiempo global, en tiempo real globalmente, y todo lo que eso implicó. Las radios hoy son canales. Hoy, son
programas. Sí, quisiera hablar en español y no decir streaming, pero qué difícil decir streaming cuando estamos tan llenos de préstamos lingüísticos, donde no. Claro. El streaming y acceder, y antes se hablaba del cable, que era como una alternativa un poco más rica a los canales abiertos. Estamos justamente en un viraje que ya es una nueva lógica para muchas Que generaciones. ya está instalada. Claro, hay trilenials, millennials, nosotros somos migrantes digitales porque venimos tú y yo de una época analógica de la media o social espectro de comunicación que venía por aire, que venía por señales, que era analógica. ¿Sí? Fíjate que el canal nuestro, Raquel Derbech, en Antel TV y en YouTube, es el único canal del país digital que tiene archivo periodístico de los últimos 42, ¿cuántos van? 42 años de periodismo sin fisuras. O sea, con muchos golpes profesionales, ¿no? Pero siempre como tú, encontrando la punta de la cuerdita para reinventarnos, ¿no? Y eso es muy valioso y creo Porque que... como ser, digo, de las viejas comunicadoras, Sí. haber saltado al streaming ya hace años. Veteranas. Veteranas. A mí me gusta, viejos son los trapos. Veteranas, sí, el otro día me vinieron a hacer entrevista como veterana. Veteranas. La veteranía, sí. Un veterano de la guerra mundial. Yo estoy enamorada de las palabras y creo que en un mundo donde la imagen es prevalente, tienen una fuerza mucho más liberadora. Los argentinos, como dicen, las señoras mayores, como dices, Legrand, hay alguna cosa así para no decir tengo 90 años, qué sé yo. Grande. Grande, la señora exacto. Grande. Esa la señora grande. Porque Raquel, las palabras son poderosas. Sí. Y quiero de nuevo insistir en que en esta burbuja, como que subiera la espuma, ¿no? De la convergencia y lo satelital, y están pasando fenómenos que tienen que ver con la incomunicación. En la hiperconexión están pasando fenómenos de desconexión y vos con gravísimas consecuencias. Gravísimos. Mira, yo quiero ni ser ciberpesimista, como los hay muchos pensadores, ni tampoco ciberoptimista al punto de wow, llegamos a Marte. No hay problema, dice. Vos hablabas de Elon Musk. Elon Musk, perfecto. Musk, que ahora está con Trump ahí. Él es antirregulacionista. ¿No? Yo lo veía en un foro con Milei diciendo, bueno, rompan todas las reglas, no hay que tener reglas. Perfecto, desregulamos, rompemos todo, el Amazonas, el agua que queda, secamos los ríos. Porque él está ofreciendo Marte, ¿no? Claro, no. Él está construyendo su base espacial en Marte, a donde ¿quiénes van a ir? Los ultramillonarios. Su hijo número 25, que quiere que sea marciano, ya tiene 15, 18, por vientre subrogado. ¿Ya tiene 25 hijos? No, ya tiene 12. 12. Pero eso es difícil a veces mantener esto, la energía constructiva, porque dicen que un optimista es un pesimista mal informado. O sea, si nos centramos a informar, corremos el riesgo de empezar a deprimirnos y a quedar anulados. Y quiero traer, te salpico de conocimientos que en comunicación me encantan porque... Sí. Adelante. Es tan lindo leer de los que saben aprender y estar atenta y no paran de pensar estos señores y señoras. Harari, que es un gran filósofo israelí que se debatió, ¿no? Con el capo de Microsoft sobre la inteligencia artificial y fue eso muy, muy relevante, ¿no? Él es un historiador israelí, ¿no? Él es historiador y joven. Me encanta, muy joven. Entonces, hay muchos. Él habla de dictaduras digitales. Está el coreano-alemán, que esos palabras mayores, ¿no? Byung-Chul Han. Amo. Ay, me Byung-Chul encanta yo vine a hablar, ahora me doy cuenta que estoy acá. Ahora te das cuenta que para mí yo soy una jornada. De mi filósofo favorito. Mira, ya te toqué el alma, tesoro. Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio hace 10 años ya antes hablaba... era la verdad líquida de Bauden. La verdad líquida. La verdad líquida. Él se adelantó. Sabía que esto iba a pasar. Y ante Foucault, sí, venimos a ver. Después de Foucault, bueno. Yo creo que lo que él planteó de la sociedad del cansancio hace 10 años tiene todo que ver con lo que nos está pasando y es como que recién nos empezamos a dar cuenta de los infartos al alma, de conceptos como obesidad informativa,
que claro, porque hay Nos un saturan, caudal. nos saturan. Esa es la paradoja, que se crea que está todo, cuando en realidad el todo remite a nada. Porque si a vos te doy todo el input, si yo a vos te aplasto con una biblioteca, la biblioteca de Alejandría y la de Babel, todas juntas sobre tu cabeza, ¿qué te va a pasar? Te vas a marear y a confundir, a querer evadir. Y me voy y no vas, a la sitcom, me voy exactamente, y ahí te vas a la ignorancia consciente. Claro. La ignorancia sabiendo que estás en una escapatoria, claro, que estás escapando, encima la culpa. Exactamente. Hay un índice, que es el índice Gallup de infelicidad, que dio hace 2 años el pico de infelicidad de la humanidad, ¿no? A través de la radio tan hermosa, reconfigurada en podcasts, que son las cápsulas de audio a las que podemos suscribirnos y que tienen periodicidad, son la nueva radio, una nueva forma de hacer radio, ¿no? Más allá del dial, de las ondas. Y después tenés TikTok, que no sé cómo lo... Bueno, eso es una red y está lleno de, ¿sabes por qué? plataformas. Porque los taxis, tomo mucho taxi, ¿no? Y te dice el taximetrista, yo no me pude informar, Raquel, le dejé de ver. Le digo, pero mire que yo estoy en streaming. Dice, alcanzo solamente a informarme por TikTok. Bueno, ahí tienes una realidad. Ahí tienes una realidad. Hay muchas redes, ¿sí? Las redes, las plataformas que empezaron, y sigue siendo la más consumida, Facebook, empezaron a plantear justamente ámbitos y audiencias en línea conectadas a partir de esta realidad convergente, que es que me conecto cuando quiero. La primera forma fue el mail. Yo he hecho, y en capacitaciones hago líneas de tiempo, ¿no? Sobre cuándo fueron surgiendo, cuál es la prevalencia, y nosotros tenemos cifras de cuáles son las más usadas, por ejemplo, según el perfil del internauta uruguayo. Muchos dicen Facebook ya fue, no, Facebook sigue siendo la que tiene más usuarios. Para mí sí. Pero tienen distintas características. Claro que sí. Es como los programas periodísticos, hay perfiles. Un perfil noticioso, un perfil expansivo, un programa laxo de 1 hora de preguntas, respuestas, perfiles, no es lo mismo que una cápsula o un programa científico o un talk show. O sea, hay muchos perfiles, ¿verdad? Y segmentos. Entonces, las plataformas proliferaron para generar audiencias en línea, grupos de pertenencia, a partir de esa virtualidad que sí acercó. Ahora, también empezó a crear una ficción de lo que estaba en línea y fuera de línea. Yo me acuerdo cuando estaba cantando, que había muchas veces un evento y alguien invitaba y tenía 85 confirmados. Y decía, qué bárbaro, la capacidad de cubiertos de lugares de 50 van a quedar afuera. Y después iban 10. Sí. Eso es una historia, un cuentito, ¿no? Como de storytelling, del contar el todo por una de sus partes. En esa ficción, que hay autores que hablan de movimientos mediáticos, de cómo sí, a partir de eso parece en línea que es, pero no hay una correlación tangible, real, en lo que aparece codificado como relevante o como que está pasando algo. Entonces, tenemos que distinguir esos 2 planos. El plano de la virtualidad no es un plano que tenga las mismas características que la presencialidad, mismo en la comunicación humana. Entonces, dentro de las cosas que están pasando, hablamos de la ignorancia consciente, cuando te deprime tanta data de lo que pasa que te querés escapar. Y ahí empezás a evadirte y a irte. Por la obesidad informativa, porque hay mucha data. El cambio climático, se secó un río, hubo un caso tremendo policial, las riadas de Valencia, un pueblo inmigrante, lágrimas que te vienen por tu pueblo, aunque estés acá. Entonces, hay filtros que se van poniendo que son para proteger nuestras emociones y nuestros grados de cortisol, que tiene un límite. En estos años de pandemia se han segregado y se han reportado los índices más altos de ansiedad, de depresión, y el cortisol enferma. El cortisol enferma. Engrosa el perfil lipídico, amenaza todo lo arterial y cardiovascular. Entonces, no, vos te mirabas el micrófono. Me señalaba el corazón. Pero me señalaba el corazón, pero no solo el corazón físico. Claro. El alma. Me encanta que lo digas y volvés al filósofo nuestro amado, volvés a nuestro coreano favorito, que es quien dice que hay infartos al alma y que está uniendo lo que a veces se disocia, porque ¿cuánto nos disociamos, verdad? Desde la atención de la salud, del abordaje de la salud, es tan disociativo, como te descuartiza lo emocional, lo visceral. Esa persona estresada que lo que le pasa es que está saturada y no puede respirar ni le baja la comida. Y no es solo un gastroenterólogo que lo va a ayudar. No. ¿Verdad? Seguro que no. Entonces,
ni lo holístico, te doy un yuyo para tratar algo de base. Tendría que haber doctores del alma. Ni desconocer que hay fenómenos, Raquel, transversales, colectivos, que nos pasan, y muy pocos espacios de conexión emocional, que eso es otra cosa que pasa con las cosmópolis y las dinámicas, la atomización, las formas de vivienda, la forma en que estamos habitando las viviendas y relacionándonos, ¿no? Esa proliferación de plataformas, estar en 5 grupos de WhatsApp, ¿nos garantiza más comunicación? No. Absolutamente, nos come el tiempo. Hay mucha confusión y mucho equívoco porque lo emocional fortalece, ¿no? Y lo que fortalece es el encuentro también. Y el encuentro real, presencial, ¿no? Y el contexto. Y el contexto. Porque hay que situar a una cosa que está pasando con la comunicación, es que se están dando muy falazmente debates, y voy de lo personal, de lo que puede ser vos con un amigo, en un café, o un grupo de trabajo, o de sindical, con lo que es algo colectivo, ¿no? Debates a dar por un colectivo de pertenencia, que tiene que discutir esto. A mí me gusta mucho lo que decía Carlos Ferreira sobre los silogismos de falsa oposición y los paralogismos de falsa oposición. En Uruguay nos está pasando eso, y nos ha bajado el nivel de debate, la altura de debate, de conversación y de percepción de lo que nos pasa. Porque, viste, están lo que nos pasa y entender lo que nos pasa. Y de qué discutimos, que a veces hablamos de algo que no es lo que nos está pasando. Porque lo que está en agenda y lo que estamos poniendo en relación, habrás participado de reuniones donde todo se va, ¿y de qué están hablando? Y se enroscaron en algo que no era el tema, que no hace la cosa y que no está vinculado al problema. Claro. Entonces, los silogismos de falsa oposición es tan simple como decir: estamos diciendo que pasa esto, no estamos diciendo que pasa esto. Pero entonces se pone el tema y surge una voz que ni siquiera es disidente, porque no está en desacuerdo, porque no está ni siquiera identificando de qué se habla, que trae esto a colación, que no está relacionado. Y dice, pero ustedes no hacen nada por esto, ¿no? Estamos haciendo algo por esto. Y eso es otra discusión. Eso abre otro espacio de discusión. Y uno de los temas en los que esto sucede, por ejemplo, es en la vulneración de derechos de infancia, ¿no? Noviembre es un mes en el que se celebran los derechos. Se aprobó hace 30 años una convención de derechos de niñas y niños que no habían sido identificados como sujeto de derecho. 190 países suscribieron. Tenemos un nuevo código penal, tenemos un nuevo paradigma en el que se mira a la criatura que está creciendo como un ser humano, no como alguien en transición que se oprime desde un adultocentrismo. Y ahí entran las cuestiones que son intersecciones. Lo que decías vos, de que quienes sostienen a esos niños abusados, a esos niños vulnerados, el Estado tiene el deber. Pero en la práctica, esas mujeres desguarnecidas, muchas de las cuales son muy pobres y con índices de encarcelamiento tremendo como estamos, y con además cambios también jurídicos que las están encarcelando por un narcomenudeo, cuando tenemos unos problemas de unas toneladas y de unas mafias internacionales de pasaportes pero salen directo sin problemas desde el puerto. Pero esos hogares, esos niños que se quedan solos por esa madre carente, que no tenía otra forma, o que no está tan libre de poder decidir si ejerce o no, si esa bolsita la pasa o no la pasa. O sea, los condicionamientos en territorio, como hablamos en ciencias sociales, están bastante lejos, a veces, de esos escritorios, desde donde se toman decisiones de políticas públicas, que se tienen que apoyar en la investigación y en la evidencia. A mí me gusta mucho traer a colación que las ciencias sociales se basan en evidencia, y que sin dar el margen, la credibilidad, el respeto y el presupuesto para investigar, es muy difícil aplicar, diseñar y seguir con un monitoreo las políticas públicas eficientes. Claro. La desinformación implica, por ejemplo, que se crea cosas que no son, como que las familias de bajos recursos y contextos frágiles tienen muchos hijos. No, ¿saben qué? No. 1.2 hijos es el promedio de un hogar con un umbral de pobreza y de necesidades satisfechas por debajo. Entonces, eso ya tenés un estigma. Y viste cómo está creciendo la natalidad, ¿no? Pero es que decreció terriblemente. Decreció. Tenemos distintos problemas. La baja de natalidad es un problema, pero ya tener más hijos de los que puedas atender, cuidar, también alimentar y no poder problema. trabajar. Entonces, viste, cuando lo que te decía de identificar los problemas que son diferentes y que pueden articularse, pero que no puede una misma solución aplicarse a todos. Claro, ¿no? claro. Después tenemos que tener en cuenta dentro de estos fenómenos que son, ignorancia consciente, saturación de pantallas. Estamos muy saturados de pantallas, necesitando reflotar encuentros y dimensiones que conecten emocionalmente. Sí. Se nos disgrega mucho la atención.
y los tiempos se estiran. A mí, un año electoral en el que están parados las víctimas de violencia sexual, las niñas y niños. Sí, que no se está haciendo nada por temor a equivocarse o porque ya está el pescado vendido, digamos, una u otra. Los rectores de políticas públicas de infancia en este país y el organismo por excelencia, INAO, ha tenido en estos años, no es el instituto el que tiene problemas, son las víctimas a las que no puede atender. Entonces tuvimos una chiquilina que falleció y se están pidiendo cuentas hasta ahora en noviembre con una chiquilina que falleció hace meses y que no falleció. Fue una muerte evitable, una muerte que tuvo que ver con un abuso, porque, a ver, tenemos siempre que estar redefiniendo cosas que a veces tendrían, ojalá que estar más instaladas. Como que no puede elegir una gurisita pobre en la frontera donde los propios policías no toman la denuncia porque total están en un grado son menos atendibles o denunciantes que otras. Uh-huh. Y ahí hablamos de privilegios. Claro. Tenemos una desigualdad dentro de un país como lo que somos a pequeña escala, unos índices vergonzosos, estamos en el corazón del narcotráfico ya siendo actores que quedó muy lejos esa cosa de hace solo 30 años, ¿no? De una isla en América, el continente más pobre y violento proporcionalmente a su población del mundo. Y Uruguay está dando vergüenza, estamos dando vergüenza y no tenemos esa percepción, no nos estamos percibiendo como lo que somos. Y fíjate, querida, siguiendo tu hilo, que se invierte más en los presos. Sí. Que en un niño escolarizado. Totalmente, me encanta que lo digas. Me encanta entonces, que lo digas. Claro, entonces un preso creo que sale $1.000. $1.500. $1.500 y un niño... 300. Un estudiante sale 300. Entonces, y crecen los presos. Y están hacinados además, porque ahí tenemos que hablar de los derechos de... Récord de hacinamiento. Claro. Y están aprendiendo a delinquir y salir más graves o están vulnerándose sus derechos, desnutridos, quemados, asesinados por esa... hay un experimento que se hizo con ratones hace décadas y que lo que planteó fue darles todo el espacio, la comida y lo necesario para desarrollarse en comunidad. Y lo que se observó ahí es alarmante, porque lo extrapolamos a lo que es la comunidad humana, la civilización, el hacinamiento, el estrés y básicamente la aglomeración estresó hasta volver disfuncionales a lo que en principio marchó bárbaro. Marchó bárbaro. Estamos hablando del periodo que estuvimos encerrados. Eso nos hizo mucho daño. La infelicidad de Emilio Gallup, claro, viene mucho de ahí. Y vamos a estar años examinando las consecuencias. Tenemos generaciones de la pandemia. Mi hija tenía 3 años cuando estalló. Y yo recuerdo cuando se escolarizaron, porque la presencialidad se cortó, sufrieron muchísimo adolescentes. Sufrimos todos, pero no te podés poner en el sufrimos todos igual, porque ahí voy siempre a lo mismo, a las inequidades y a los privilegios. Sufrieron mucho más quienes estaban en una pensión con 6 hermanitos, claro, asfixiados de calor o muertos de frío en un rancho de barro sin poder justamente ir al lugar donde tienen sostén, como es la escuela, una comida, porque de los 150.000 niños uruguayos y niñas por debajo de la línea de pobreza, la mitad se saltean comidas. Son 70.000, Raquel. Es entre un 20 y un 30% de infancia sumida en la pobreza que con la no presencialidad perdió no solo la educación, perdió el sostén emocional, la seguridad, el ámbito donde se socializan. Creo que estamos retrocediendo en ese sentido varias décadas en lo social, ¿no? Tremendo. Tremendo. Tremendo, y no es solo el desguarnecimiento presupuestario, que lo hay, porque se han recortado 180 millones en educación, sumando al sistema educativo y a UDELAR. Entonces, escalones rotos, donde niños se caen, docentes que faltan, horas de inglés que no están, una cantidad de niños que se hieren y se lastiman, no solo en las escuelas públicas, sino en las privadas. También tremendo. Hay una sobrecarga sobre los niños. Y sobre los docentes, claro, sobre las educadoras. Hay mucha accidentalidad. Yo veo mucha accidentalidad. Pero hay una los adultos también. Hay una causalidad que no es casualidad. Mira, sin querer enumerar, porque no podríamos, hablando de los fenómenos que ocurren, las violencias son un enorme impacto y de muchas formas, porque no solo es violencia lo que pasó en una escuela de Pocitos donde a un chiquito es horrible hasta de decirle.
dedos, con una puerta, en una escuela pública de Positos. O sea, tampoco vamos a estigmatizar contextos, cosas que pasan en el oeste, cosas que pasan acá, que no pasan en el este, cosas que vamos a dividir la ciudad y mapear. No vamos a mapear, los problemas están siendo transversales. Por supuesto que hay un foco de necesidades y cinturones de pobreza, así como zonas más residenciales, pero a su vez esas fuerzas trabajadoras están también viviendo fenómenos que tienen que ver con, se habla mucho de precarización, viste que a veces decís precarización y resbala, porque también hay que darle sentido. Hay que reenamorarse de las palabras. Claro, hay que sentido se repite tanto real. Precarización y se repite tanto pauperización o patriarcado que me gustaría parar acá en la esquina y hacer preguntar, dígame señor. Preguntar a los primeros 5 que pasan, si ustedes saben de dónde viene, qué es precario. ¿O usted sabe qué es patriarcado? Que viene del neolítico, que viene de hace 300.000 años, cuando nos organizamos en cuevas, ya por lo menos estábamos en una cueva, en una forma de socialización, con una dinámica, con roles. Iba a buscar el búfalo, el más fuerte, porque el búfalo era grandote, que era el primate varón. Y la hembra que tenía la cría se quedaba. Venimos del neolítico y venimos del patriarcado, donde esa configuración era correlativa a esa época. Y para el patriarca, pater, familia, de esa unidad, había un sometimiento de poder y de obediencia. Claro, porque traía el alimento. Y todos los seres pertenecían a ese patriarca. Claro. Las esposas, las hijas, las siervas, y nos vamos a Jerusalén y vamos avanzando. Y llegamos a hoy, donde tenemos esas lógicas hoy, en 2024, en el siglo XXI. Tenemos los índices de violencia específica, doméstica, y de abuso de mujeres y niños y niñas y adolescentes que forma parte de una opresión estructural milenaria que parece que no tuviéramos nunca la chance de darnos cuenta. Pero viste que o de decirlo con palabras que son poderosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patriarcal? De perspectiva patriarcal, ¿no? Hace unos años hubo un incesto en un pueblo en Bichadero, me acuerdo, que se apeló al Código Penal de 1934, por el cual había delitos y había escándalo público. Porque en realidad era tan naturalizado, Raquel, el incesto. Pensá en Escayola, en Gardel. Pensá en todas las hermanas pensá en todo que fueron las mujeres de Escayola. Si eso pasa ahora, en una casa burguesa o en un rancho muy precario, puede estar pasando perfectamente. Y la opresión de esa figura es intimidante. Es sistemático. Claro. Es sistemático. Los roles asignados, la expectativa, te toca a vos. Entonces digo... Yo soy de la época en que corría a las mujeres por la calle, o sea, en el sentido de entrevistar, y bueno, las tenía que sujetar, y a hombres también, sujetarlos para que pudieran expresarse. Mirá que venimos 40 años atrás, esto era otra historia, pero no es esta la que soñé. ¿Viste? Porque creo que estamos soñando equivocadamente. Por aquello de que lo que soñás es lo que se cumple, sí. Creo que estamos colectivamente, la humanidad, el Uruguay, porque el Uruguay es una pieza sociológica, política, muy especial. Sí. A pesar de que estamos disgustados con un montón de cosas, hay una semilla acá. Hay una semilla y está en la gente. El tema es que los espejismos de los que tú hablabas hacen su obra, hacen su magia. Hacen esto de meterse en la computadora, pero también en no pensar por nosotros mismos. Sí. En aceptar los discursos armados. Sí. ¿Cierto? Y en que te filtra eso, la posverdad, y tengo realmente seres queridos que me dicen, no me hables de posverdad, odio los términos raros, y yo 2 o 3 veces les dije, pero no es un término raro. La posverdad es, por ejemplo, que prolifere y se convenza por ósmosis. Te va filtrando, lo escuchás acá, es un discurso, te va como filtrando lo que no es. Y es una falacia. Norman Mailer hablaba de factoides, ¿no? Cuando algo se repite 1000 veces se empieza a convertir en verdad. Y una posverdad que hay... Bauman. Dije mal hoy, Bausan, es Bauman. El autor de la realidad líquida, sociedad realidad líquida, sí.
En ese momento dudé, estábamos enfermos. Estábamos con sí, pero viste que le erré, pero es Bauman. Bien, esto de la posverdad, por ejemplo, hace que a la hora de... Hay temas que están en agenda, ¿no? Hay temas que están en agenda y hablamos de los medios y qué se legitima y bueno, y lo virtual que circula y marea y es un escapismo. Se habla de contenido chatarra también, no solo para la comida chatarra, sino snack content. Y es la dictadura que decía Harari, el israelí, del contenido chatarra, porque más de 1 minuto y medio nadie te escucha. Eso ya no se sostiene una proclama. Por eso te hablaba del TikTok. Porque es lo que dura, claro. Pero en esa posverdad... Pronto estaremos... Nada, no quiero pensarlo ni repetirlo, pero ¿qué nos queda? Mira, yo quiero ser optimista, aunque estamos hablando de cosas duras y de cuestiones que nos conmueven, y a mí me encanta que no sea frívolo este diálogo, porque, a ver, comunicarse y venir a charlar con Raquel Daruech, me dan ganas de charlar de muchas cosas contigo, y nos pero interesan estamos cerca del cosas. chip en nosotros. Ese es el proyecto. Esto nos conmueve, a nosotros nos conmueve hablar de las cosas que pasan y tener un pensamiento Imagínate crítico. que esto es tener este espacio es de una riqueza, pero no Mucho, por mí, mucho. porque lo brindamos a la gente que tiene. Y no es nuestro, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Para quién se comunica? Nosotros estamos charlando, pero no estamos en el living de mi casa. Claro. Y estamos en un espacio que es público y que es compartido porque tenemos esa vocación y esa necesidad. Entonces a mí me gusta mucho asumir esa realidad y también llamar al pan pan en el sentido de que, bueno, no es cierto que todos comunicamos por igual, porque tú te estás haciendo cargo y estás curando lo que decís, estás filtrando y te estás haciendo cargo. Y un streaming, una transmisión que hace desde su jardín, tu vecina, no va a tener, no solo porque no es Raquel Daruech, no va a tener esas fuentes, esa información, esa solidez y ese hacerse cargo. Por eso creo que no es cierto que los medios tradicionales y entendidos como tales y el periodismo ni esté muerto, ni esté muriendo, ni vaya a morir. Igual que el cine como experiencia colectiva, que es todo también otro tema y otra discusión. Pero no tanto si tenemos que hablar de la creación audiovisual y de lo que nos conmueve y mueve la cabeza y desplaza la reflexión para entendernos como especie humana nosotros mismos, la ficción, que es un reflejo, claro, o la literatura, claro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de posverdad que circula, no es solo la fake news, la deep fake, lo que con inteligencia artificial podés hacer Elon Musk desfilando. A mí me llega, tengo un padre octogenario que la otra vez me manda un desfile por inteligencia artificial de bebés con animales. Entonces aparece, lo vimos con mi hija, aparece un bebé ¿lo vieron? Con un oso al lado. Un bebé con un monito, un bebé con un lorito, un bebé con un guacamayo. Ya cuando aparece el tigre, tendría que haber empezado a sospechar. Pues no. Qué lindo, qué valientes, qué bien entrenados los niños. Sí. Él cree eso. ¿Cuántos creemos cuántas cosas? ¿Sí? Claro. Porque se nos presentan de esa forma falaz. ¿No? Tratando de buscar y tocar la ternura, porque usan niños, que es para mí lo más detestable, el uso de niños para hay un mercadeo, para buscar, hay un claro, mercadeo en la política. Vos se quieren vender un shampoo, un político, una plataforma, un mensaje, un concepto, una idea, y se quieren y se pueden y están usando métodos muy potentes y mecanismos y estrategias muy potentes, como están siendo en un porcentaje muy alto de consumo y de formación de opinión y de búsqueda de data y de leer los diarios, los que leen todavía diarios, pero en sus versiones web, a través de las plataformas. Entonces lo que circula está asignado, digámoslo, por un algoritmo. El algoritmo es algo que alguien programó. Sí, un algoritmo por el cual sale nuestro programa. O sea, programas claro, qué querés emitir. Y si a tu productor le gusta el surf, se le va a llenar de surf todo lo que él navegue, porque ya va desprendiendo sus datos. Claro. Y entonces ahí ya va a haber burbujas en donde vamos a estar contemplando lo que elegimos, pero también lo que es prevalente. Aquí hablamos de la ley del más fuerte, el más poderoso, el que más invierte. Entonces, estas grandes compañías que son grandes y que son los dueñas de la tecnología, están siendo dueñas y son el nuevo poder en cuanto a lo que prevalece como discurso. Están poniendo en una silla presidencial, como ya pusieron con el escándalo de Harvard Analytica, están poniendo, y bueno,
está incidiendo muchísimo porque se están generando esos mecanismos que no son éticos. Tenemos que hablar de ética de la inteligencia artificial y de cómo nos influye para nuestra felicidad. Agenda del bienestar. Lo otro que quería decir respecto a la posverdad y lo que circula es que también eso colabora, y de hecho es lo que hace, que perdamos de vista cuáles son los debates que nos convocan y de lo que tenemos que hablar. Estamos perdiendo tiempo en hablar de lo que no sucede. Y esto pasa, por ejemplo, con los feminismos. Los feminismos que lucharon años porque hay muchos feminismos, sí, conquistas, ahora parecía que estaban en agenda, que ya era era políticamente incorrecto, sí, no adherir a que necesitamos paridad, a que hay inequidad, a que nos pagan menos y nos pegan más, como a veces en síntesis, sí, decimos. Y sin embargo, hay en este momento una perspectiva global, porque créeme, no es la burbuja en la que tú estás, en la que yo estoy, es algo prevalente, estadístico, y se recoge a nivel de estadística y encuesta, de que la percepción es que estamos exagerando, mintiendo. ¿Quién, las mujeres? No son las mujeres. Ah, no. La agenda. La agenda de que la agenda está siendo cuestionada. Lógico. La agenda de derechos, porque no son las mujeres, las poblaciones trans, las poblaciones afro, las leyes afirmativas. Hay una lectura y una posverdad de que los grupos y sectores históricamente oprimidos por migrantes, por su etnia, por judío, por islámico, porque prenden fuego, por raza distinta. Un migrante islámico en París, junto al río, y aquí discriminan. A ver, eso hay un retroceso en cuanto que se está empezando a cuestionar de que tienen demasiados derechos, como si los derechos pudieran ser muchos. Claro, que hay que recortarlos. De que los derechos se dan cuando los derechos se tienen, bueno, se reconocen o se violan. Tenés pero mi ley, ¿no? Vos no me regalás derechos. No venís y aquí te doy un derecho. Siempre existieron. A la integridad, a la vida, al respeto, a la dignidad. Después vino la ONU y los consagró, y en el 48, pero, ¿no? Y se está justamente, como decía Carlos Ferreira, centrando todo en una falsa oposición, de que hablan de esto y no hablan de esto. No, hablamos de las dos cosas. Hablamos de las dos cosas y marchamos y activamos y prevenimos y educamos para erradicar la violencia desde la raíz, que es un fenómeno estructural, no es una casualidad. Entonces el negacionismo de los feminismos, el negacionismo de la violencia de género y contra la infancia, o de la violencia contra migrantes o contra poblaciones afro, es un negacionismo que tenemos que combatir con mucha rigor, con datos y con estrategia, porque lo que está circulando es la posverdad. Circulan mentiras y circulan inconsistencias, como que hay un problema de falsas denuncias. No hay un problema de falsas denuncias, así como no hay un problema de personas que muerden perros. Más bien, hay perros que están mordiendo gente y niños, y están muriendo, se comen crudos a niños, y es dramático el tema de los perros sueltos y la tenencia irresponsable, pero no estamos hablando, de gente que muerde perros en plazas. No es un problema. Entonces, ese 0,001% medido en la justicia española de denuncias falsas está siendo tomado como excusa para no hablar de esta masacre, de este holocausto. Hay unos cuantos holocaustos. Y además se están confundiendo, de nuevo se están confundiendo lo no probado con lo judicialmente exitoso que llegó a un puerto y a un desenlace. Se está metiendo en una bolsa lo no probado como que era mentira. No era mentira. O se archivó porque prescribió este delito sexual, como pasó ahora con Chamorro, con esta chica. Espantoso este caso, que nos abofetea, pero que, como vos bien decías, mañana probablemente nos olvidemos, porque no es el primero. Salió una nota, varias. Salió una de Gabriel Pereira hablando de cuánto sale un preso y cuánto sale un estudiante. Salió una nota en búsqueda también hablando de varios crímenes sexuales que prescribieron y no. Entonces ahí estás desguarneciendo también el coraje y el rigor de denunciar si no estamos, porque faltan más de 900 millones, lo dijo el Poder Judicial, para implementar la ley integral de violencia de género. O sea, no estamos cumpliendo la ley y ya la queremos descartar porque decimos que no sirvió. Cuando no hay juzgados, no hay abogados, no hay dispositivos, no hay psicólogos, no. Tenemos mucho que hacer y sobre todo estamos hablando de lo mucho que hay que hacer. Así que yo te agradezco mucho por la oportunidad. No, a mí me encanta que estés tú entre las que se embanderan, no falsamente, sino de corazón, con lo que hay que hacer.
porque para esto hay que meter no solamente ganas, No. sino estudio, investigación, compromiso, y todo eso yo siento que tú lo haces, que lo estás diciendo desde el corazón. Así que te agradezco que hayas venido y porque sos sensible al extremo. ¿Por qué brindaríamos? ¿Por qué por ponerle un punto? Pero seguiríamos, ¿no? Obvio. Yo brindo porque toda la evolución tecnológica y científica nos conduzca a orientarla a la humanidad. Se llamó un congreso al que fui en abril, Humanidad Aumentada. No es solo la realidad virtual y no es solo expandirnos a Marte y la expansión interplanetaria que quiere. Por más abrazos. Elon Musk. Abrazos, afectos, conexión emocional, sentido, empatía y sobre todo compromiso. Compromiso. Resguardarnos en que estamos todos, y ser un grupo significa que si vos te quedás, yo también, porque pertenezco a tu mismo grupo, claro, y estamos juntos, aunque pensemos diferente. Es maravilloso lo de los grupos, pero tienen que tener sentido y compromiso. Por entendernos, ¿no? En cuanto a colectivos, claro, somos un colectivo la humanidad, en todas nuestras diferencias, seguimos siéndolo y estamos juntos. ¿Avanzamos o retrocedemos juntos? ¿Estamos en eso? Bueno, Raquel, un placer. Bueno, parece que Trump no quiere seguir con la guerra, eso ya sería un adelanto. Después, bueno, que solo los ultra trimillonarios sean los únicos que se salven, porque da lo mismo hacer desaparecer bueno, todo lo que se ha avanzado en Estados Unidos inclusive, ¿no? En derechos sociales, en derechos humanos, bueno. Yo brindo porque las poblaciones afro y las poblaciones migrantes que sostienen día tras día a esa nación que se dice la más grande del mundo, pero que tiene unos índices bastante vergonzosos en cuanto a el apego a derechos humanos, sí, yo brindo porque estén cada vez más lúcidos para defenderse. Yo creo que y sí, para luchar contra los Black Lives Matter y contra todas las opresiones. Lucho porque se empodere el pueblo. Por el empoderamiento de nuestro pueblo y de todos los pueblos, Raquel. ¡Ay, cuántas veces hemos brindado! Salud, vida. Estamos con este vino nuevo para mí, que es pura sangre. Y si vimos y si escuchamos con compromiso esta entrevista, tuvo pura sangre. La sed y el agua. La sed y el agua.